Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta, todos los jueves de 8 a 9 horas, La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Les espera a su anfitrión y magister Franklin Chávez Vallas. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Amigas, amigos de La Esquina de mi Barrio, de la radio del Colegio de Periodistas de Pichincha, sean todos bienvenidos, bienvenidas al programa de este día jueves. Gracias a su presencia agradecemos de manera amplia que ustedes sean parte ya de La Esquina de mi Barrio como todos los días jueves, hoy 19 de junio del 2025. Estamos con un profesional que nos acompaña esta mañana, experto él en salud pública, y con él desarrollaremos el diálogo respecto de las diferentes enfermedades que de manera masiva tenemos en el Ecuador, las que han desaparecido, las que se mantienen, etcétera. Con ustedes el doctor Alberto Narváez, les decía, especialista en salud pública. Doctor Narváez, gracias a su presencia. Para nosotros es gratamente edificante tenerlo en La Esquina de mi Barrio y en la radio del Colegio de Periodistas de Pichincha. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista para servirles. Gracias al doctor Alberto Narváez, usted es especialista en salud pública. ¿Si nos puede dar brevemente un bosquejo de su preparación profesional, de su actividad que desarrolla acá en el país? 97 al 2001 hice un PhD en control de enfermedades, políticas de control de enfermedades. Entonces, tengo esa experiencia y trabajé en el ministerio hasta hace 16 años en vigilancia epidemiológica y control de enfermedades, y he sido profesor de la Facultad de Medicina, fundamentalmente en salud pública, pero también terapéutica fui primero profesor de anatomía, ayudante de cátedra de anatomía, y me jubilé hace ya 3 meses de la Universidad Central, pero también fui presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y del Colegio de Médicos de Pichincha. Muy bien, un perfil bastante extenso, más que interesante, además interesante. Doctor, el país acaba de, hace un lustro, meses más, meses menos, de padecer una pandemia, como nunca posiblemente en los anales de la historia del Ecuador. Esto fue obviamente a nivel mundial, pero centrémonos en lo que ha significado esta pandemia que acabó con la vida de muchos compatriotas en nuestro país. Para contrarrestar esta enfermedad, los expertos decían que debemos tener las 3 vacunas. Yo me vacuné las 3 veces. A mi familia, bueno, nosotros sobrevivimos al COVID sin mayor problema, gracias a Dios. Pero hay quienes mencionan que las vacunas que recibimos los ecuatorianos podrían o pueden tener secuelas posteriores. Bueno, muchas gracias. No es la más grande que hemos sufrido ya en la humanidad. En los últimos tiempos, ¿no? En 1917 hubo una gran epidemia que le llamaron la gripe española, que en realidad era una gripe transmitida de cerdos a humanos. Y le llamaron gripe española porque, aunque apareció en Estados Unidos durante la Guerra Mundial, llevaron los soldados norteamericanos la pandemia a Europa. Pero como España era neutral, no estaba en guerra, es ahí donde se pudo ver las muertes de mucha gente en las calles y todo lo demás. Fue tan grave como esta pandemia. Y duró más tiempo porque ahí no había vacuna.
se tomaron medidas como mascarilla, aislamiento, todas las que habíamos tomado nosotros antes de la pandemia. Entonces, hablando de las vacunas del COVID, se produjeron 3 tipos de tecnologías de vacunas. La tradicional, que son virus muertos o virus vivos atenuados, en este caso, y un ejemplo, la que más se aplicó en el Ecuador fue la vacuna Sinovac. Esta vacuna china era de un virus muerto, en otras palabras. Y a usted le ponían eso y eso despertaba anticuerpos, despertaba inmunidad y fue a la postre la más eficaz, la más segura de todas, la que menos efectos adversos dio. Ya, Esa es la científicamente, tecnología ya, vieja, desde la antigua. parte científica, Que correcto. esa tecnología se usa todo, se viene usando mucho tiempo desde la viruela, de la vacuna de la viruela, el sarampión, y en bacterias como la tosferina, la difteria. Entonces, ese tipo de tecnología vieja siempre ha existido y los chinos decidieron retomar esa, pero también desarrollaron otras. Ahora, Ujú. ¿cuáles son las otras 2 tecnologías y las que han causado mucho revuelo, sobre todo en estos ámbitos de los grupos conspiracionistas, grupos conservadores que dicen que utilizan la ciencia, pero no hay información certera, ¿no? Para explicar primero de estas vacunas, qué características tienen y por qué hay tanta bulla, solo puedo decir lo siguiente. Si alguien me demuestra que hubo más muertos después de la vacunación que antes de la vacunación, yo le digo, usted tiene razón, la vacuna causó muchos problemas. Pero si usted ve, cuando ya nos vacunamos, pudimos salir. ¿Usted también se vacunó, doctor? Claro, yo ya me vacuné, total 5, porque me Oh, ya. vacuné. Yo estaba muy expuesto por los estudiantes de medicina, entonces me vacuné la quinta con esta vacuna moderna que era nueva para la nueva variante del virus, porque el virus cambió mucho, mutó cada rato. Tal manera que las vacunas que nos pusimos inicialmente, cualquiera de las 3 que ya voy a hablar, dejaron de ser muy eficaces y por eso sí son vacunas para las nueva variante que se llamó Omicron. Y esa circuló desde el 22, sí, fines de 21, desde el 22. Entonces se está vacunando, pero ya pasó la emergencia, ya el COVID no mata tanto, sigue habiendo casos, sigue Ujú. muriéndose gente, sigue hospitalizándose gente, pero tenemos una epidemia múltiple por varios virus, respiratorios sobre todo, desgraciadamente, porque durante la pandemia no nos expusimos a esos virus. Y ahora que Mm. salimos comienzan a ver estos brotes de influenza, de virus sincitial respiratorio, de tosferina y de todas las Ujú. respiratorias. Claro. Inclusive el sarampión es probable que nos llegue ya el brote epidémico que hay este rato en Perú. Pero hablando de las vacunas que son la En este controversia. caso, justamente le comentaba de que había una tendencia en el sentido de que los efectos adversos de las vacunas del COVID se verían más adelante o se Ya. están efectivizando ya por estos momentos. Bueno, ¿por qué esta narrativa? Porque una tecnología que fue la vacuna Pfizer no es sino cogieron un pedacito del virus del COVID, del SARS-CoV-2 que Ujú. producía el COVID y le replicaron en ingeniería genética. Es decir, le hicieron igualito, pero ya artificialmente. Y ese pedacito que producía anticuerpos le metieron en nanogotitas de aceite. Y esa era la vacuna. Es decir, eran pedacitos del virus, no el virus como la vacuna, sino bueno, no era el virus entero. Era un pedacito, o sea, Una muestrita. una muestrita, un spike que se llama, que era de las coronitas, salían esas protuberancias. De ahí sacaron y Pero le replicaron eso tiene todas las genéticamente. características del virus. No, solo de la parte que podía producir anticuerpos Ah, ya. específicos para el Correcto, virus correcto. del COVID. Muy bien, doctor. Entonces, como no es artificial esta vacuna, porque las otras de todas maneras son naturales. Naturales. O sea, estas vacunas, entonces dijeron, probablemente causa cambios epigenéticos, es decir, cambios en nuestro ADN, en nuestra genética. Ujú. Todo virus puede hacer cambios en nuestra genética. La vacuna vieja también hace cambios.
Usted puede en su ADN mapear qué vacunas ha recibido a lo largo de la vida, o qué infecciones ha tenido a lo largo de la vida. Entonces, sí hay cambios. Ahora, lo que no se sabe es si estos cambios van a tener efectos graves a largo plazo, pero en ese momento que estábamos aplicando esa vacuna, la humanidad estaba en una disyuntiva. Entonces, se llama beneficio versus daño. La probabilidad de una persona enferma de morirse era de 1 a 2%. Se morían de 1 a 2% de cada 100 enfermos. Pero habían muchos asintomáticos, muchísimos. Entonces aparecían, ¿por qué aparecieron tantos muertos habiendo tan poca letalidad? Porque el virus se transmitía muy velozmente, o sea, tan velozmente que se infectaba en un día 100.000 personas, como pasó en Guayaquil. Entonces, por eso aparecieron muchos muertos. De ahí, el COVID propiamente en porcentaje mata menos que otros virus. Por ejemplo, el La sarampión letalidad, puede la mandar, mortalidad pero del virus 1 o 2% era. Ujú. Ahora, pero Pero si, eso no conocía la ya, población y pero había una... si usted se vacunaba, la probabilidad de que se muera por la vacuna, las nuevas, estoy hablando de la Pfizer, era de 1 en 1.000.000. Que podía dar efectos adversos, de hecho aparecieron efectos adversos, sobre todo con la AstraZeneca, que es otro tipo de vacuna, que afectaron sobre todo al corazón, les dieron pericarditis, pero la Pfizer también afectó a niños y adolescentes, por eso no se dio Pfizer a menores de 5 años, por ejemplo, porque se encontró que el beneficio era menor que el daño. Entonces nadie niega que produjo efectos adversos y tal vez un poquito más que la vacuna vieja. Pero es una nueva tecnología que se hizo, puede producir cambios epigenéticos, no sabemos, estudiarán con el tiempo si esos cambios epigenéticos pueden producir daños a la persona a largo plazo. Pero la disyuntiva era esta: o me muero ahora sin vacunarme, o me vacuno y probablemente, no Morir. se sabe, me muera de aquí a 20, 30 años. Por la Ya vacuna. llevamos 6, 7 años y no hemos visto muertos por la vacuna no digo que no ha habido muertos por la vacuna, porque sí hay. Sí, eso le digo, puede haber un muerto por cada 1.000.000 de vacunados. Pero como se vacunó bastantísimo, aparecieron muertos. Entonces eso se magnifica, pero no se magnifica cuántos se evitó El morir. beneficio, Ya, claro. la segunda vacuna, en cambio, se llama de virus vector. AstraZeneca, los ingleses cogieron virus de la influenza de la gripe de chimpancé. Y a esa le pusieron un pedacito genético igual del virus del COVID y hizo que era un virus vivo, que usted se infecte por la gripe del chimpancé, pero que como tiene esa partecita del virus del COVID, también le produjo anticuerpos. ¿Cuál fue el problema con esa vacuna? Es la que más efectos adversos dio. Pero hicieron con la misma tecnología otra vacuna, los rusos, que es no me acuerdo el nombre, tenía el nombre de una misión espacial, creo. Esa vacuna que produjeron los rusos no produjo efectos adversos mayores, igual que la Sinovac, igual que las vacunas. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que en un caso usaron virus de la gripe de simios y en el otro de humanos, y la de humanos no produjo mayor cosa. Entonces, la Sinovac fue la que más problemas nos dio, a tal punto que se decidió solo aplicar a adultos mayores, ¿sí? Porque en los adultos mayores el beneficio era mayor que el daño. En adultos mayores la probabilidad de morirse era 10-20%, no 1-2%, 10-20%, por eso murieron muchísimos adultos mayores y personas con factores de riesgo. Entonces, este es otro tipo de vacuna, pero hubieron vacuna de virus vector, se llama. Cuba también produjo una y solo usada en Cuba y no se ha sabido que haya producido mayores efectos. Entonces, en esta vacuna es una nueva tecnología, pero es igual, inyectarle un virus vivo, pero en vez de poner el virus vivo del COVID modificado o debilitado con temperatura, le debilitan, le pusieron genéticamente un pedazo sintético al virus. Y eso es ingeniería genética, ¿no? Igual, se quitó, AstraZeneca usamos solo en el primer año de la vacunación
y ya dejó de usarse porque ya ningún país quería comprar, los europeos tampoco. Entonces, la discusión es alrededor de la primera vacuna, que es la de ARN mensajero se llama, que le ponía un pedacito sintético del ARN del virus, pero sintético, en una nano partícula de grasa, y eso era la vacuna. Entonces esa es la que tiene las controversias. Dice, que va a producir esto, que ya muere mucha gente. Yo digo, demuéstrenme que ahora hay tantos muertos por la vacuna, porque ya pudimos salir, pues. Vea lo que pasó en Guayaquil. En poco tiempo se murieron 12.000 a 16.000 personas. Entonces, no, los médicos y los científicos nunca niegan que todo medicamento, toda vacuna puede producir efectos adversos. Es muy raro, pero se puede producir también la muerte en algunas personas por la vacuna, pero ya le digo, probabilidad vacunados de morir, 1 a 1.000.000. Probabilidad de morirse en mayores de 16 años, 1%. Pero como había tantos casos, por eso el exceso de muertes en el Ecuador durante estos 3 primeros años de la pandemia fue de 80.000 personas. Pero murieron mucho más por COVID, ¿no? Pero también se encontró que muchos de los infartos agudos del miocardio eran COVID, porque el virus no solo afectaba a los pulmones, sino al corazón, al cerebro, al hígado, al páncreas. Muchos hicieron diabetes dejó de funcionar el páncreas y ahora tienen que usar insulina, algunos se recuperaron. Entonces sí es un gran beneficio. Ahora, ¿qué beneficios tiene la vacuna aparte de estos problemas de probables cambios epigenéticos que están estudiando? Con el tiempo sabremos qué es eso. El beneficio es que estas nuevas tecnologías, que no eran nuevas, ya venían utilizándose en estudios. Por ejemplo, fueron actualizadas las tecnologías. Usaron la tecnología para vacuna, pero estaban usando para otros tratamientos de enfermedades graves también. Por ejemplo, los cubanos acaban hace un año de producir una vacuna para prevenir el cáncer de pulmón. Eso es gracias a estos nuevos avances de la ciencia, entonces no podemos negarnos. Ahora, las vacunas que están apuesto ahora es para la cepa, ya no se ha producido con la metodología antigua, es decir, Sinovac no ha producido vacunas para la nueva cepa, para la Omicron. Por lo tanto, los adultos mayores, si no quieren morirse por neumonía, por COVID, deben vacunarse para influenza, para neumonía y para COVID, con la nueva vacuna de Moderna, que es una vacuna igual. De este que le dije que se llama ARN mensajero, que es el pedacito que le mete una. Esa es la que están dando. Si usted cree que no quiere vacunarse y no va, debe saber que si no se vacuna y se infecta de COVID, su probabilidad de morir, si es mayor de 65 años o tiene enfermedades crónicas, es alta. Entonces, y la probabilidad de morirse con la vacuna es en 1 en 10 millones, creo ahora. Bajó la probabilidad de morir, porque han mejorado la tecnología, etcétera. O sea que usted recomienda que las personas acudan a los centros de salud a vacunarse contra las diferentes enfermedades que circulan, por decir de esa manera, en el país, ya sea contra el COVID, contra... Claro. El COVID es el único que tiene estas vacunas nuevas, de nueva tecnología, pero la influenza es la misma vieja tecnología, el sarampión, la rubiola, la varicela. Pero la persona que se vacuna, por ejemplo, para la influenza, ¿tiene alguna probabilidad de que aquella misma vacuna sea como una defensa contra, digamos, el COVID, contra otras variantes, otras enfermedades? Es producir anticuerpos específicamente. Correcto. Aunque en general sí aumentan la inmunidad las vacunas. Entonces, si usted se vacuna para cualquier cosa, va a aumentar la inmunidad. Hay vacunas que actúan, por ejemplo, en la prevención de 2 enfermedades. Doy un ejemplo de la última brote epidémico de fiebre amarilla. La vacuna de fiebre amarilla, que ahora se sabe que se necesita una sola dosis en la vida, también le protege del dengue. Igual, la nueva vacuna del dengue le protege la fiebre amarilla. No obligatoriamente. Hay inmunidad cruzada. Exacto. Cuando los virus son hermanos gemelos.
Ejemplo, el virus del dengue y el virus de la fiebre amarilla No son hermanos necesariamente las gemelos. vacunas son multipropósito en No, algunos no casos. hay, o sea, usted puede poner dosis con varias vacunas, por ejemplo, la triple, la cuádruple que ahora se Exacto, está sí, sí. poniendo, combina las Ajá. vacunas para no hacer muchos pinchazos. Ay, ay, En ay. una sola inyecta todas las Ujú. vacunas, cuatro o cinco que se está Sí, porque era, poniendo. francamente, era, bueno, la enfermedad era desconocida y recuerdo que nos decían que las personas que llegan de la calle se saquen se quiten los zapatos, un lavado Sí, sí. concienzudo de manos, que se echen alcohol en la ropa, etcétera. ¿Hasta qué punto fueron justificadas Bueno, aquellas las dos advertencias, aquellas medidas indicaciones? que realmente son eficaces y ahí había muchos, no desinformación, estudios, Desconocimiento. estudios que salían, pero no eran concluyentes, pues la gente decía, salió este estudio, hay que hacer esto. Doy Exacto. un ejemplo, al principio salió que tomar un antibiótico más Ah. ibuprofeno era eficaz y Incluso después había quienes resultó se que tomaron no. cloro. Claro que, bueno, lo de hidróxido de cloro es otro cuento. El Otro. hidróxido de cloro es muy eficaz Ah, para ya. matar el virus, pero también Hay que mata saber. las células del riñón. Exacto, Es exacto. decir, ahí sí, O sea, la tiene, probabilidad de morirse por el dióxido de cloro es es mucho mayor que, mayor que la claro. vacuna. Ujú. Bueno, entonces, sí hay ahora. Lo que hay que advertir para el futuro es que pueden aparecer nuevas enfermedades que vienen de animales. Existen más o menos 20 virus ya identificados en animales que pueden convertirse en virus de transmisión humana y pueden producir pandemias tan graves como esta. Es solo cuestión de tiempo. La gente se pregunta Sí, por qué, por ejemplo, sí. en China se producen, digamos, los orígenes de las pandemias, recordemos el COVID y otras más, y fundamentalmente es el traspaso de la zoología a los humanos. Sí, sí, probablemente de unos mamíferos pangolines y de Ujú. murciélagos ¿Por a qué? los ¿Hay alguna humanos. explicación para eso? Sí, la explicación es la siguiente, aunque algunos dicen que es guerra nuclear, pero después se identificó que no es un virus creado por los seres humanos, Mm. no, porque hay un ingrediente que no podemos desarrollar todavía, los científicos no pueden. Entonces, ¿qué pasó? Por el calentamiento global, los murciélagos que vivían en un piso climático más bajo, se calentó mucho ahí abajo y Ujú. subieron a uno más alto. Y en ese más alto, en donde están las grandes ciudades fabriles de China, Ujú. especialmente esta ciudad de 50 millones de habitantes de Wuhan, en donde a su vez había la costumbre de comer murciélagos. Mm. Y eso se debe a que durante los años 30, 40, 50, por errores de Mao, del presidente Mao de ese entonces, se produjo una gran hambruna, pero una gran hambruna. Entonces la gente dijo, coma todo lo que Coma pueda, ratones, todo perros, lo que se gatos, mueva. hormigas, alacranes, y la gente se quedó con esa cultura de comer Ay, ay, esos ay. animales, Ujú. que en otros lados no se come. Entonces, alguien tiene que destazarle al murciélago, ¿no? Claro. Entonces, probablemente pasó de ese murciélago a alguno de estos cocineros o los que destazan, él se infectó y se mutó el virus, cambió y se volvió virus humano. Ujú. Esa probabilidad existe, 20 virus. Se sabe que son más o menos 80, pero los más probables son 20. Entonces, puede venir otra epidemia igual o peor que esta. Pruebe, pues. Porque veamos las epidemias de virus que se han dado. En el año 2009-10 se produjo la epidemia de influencia H1N1. Ujú. La H1N1 era la misma virus que apareció en el 2010, en 1917, en la Primera Guerra Mundial. Ujú. Pero este nuevo Cuando se virus iniciaba la no, Primera Guerra sí Mundial. mató gente, fue muy transmisor, pero no mató tanto como en la Primera Guerra Mundial. Sí apareció y era un virus parecido al de ese entonces, pero ¿de dónde vino? De los cerdos a los humanos, el H1N1. Porque para no estigmatizar la Organización Mundial de la Salud y que la gente dice, no hay que comer cerdos, porque son los causantes de la influenza porcina, se les llamaba, entonces le quitan el nombre y le ponen otro. Ah, ya. Igual COVID, por ejemplo, Correcto, el correcto. COVID era la enfermedad de Wuhan, de la ciudad. Ujú. Por lo tanto, los chinos
perseguidos en todo el mundo. Entonces, vayan, soy de aquí, no Estigmatizados. quiero comer en ningún chiva porque me van a transmitir, porque comen murciélagos, etcétera. Entonces, por esa razón, la OMS suele cambiarlos de nombre. Doy otro ejemplo. Tuvimos un brote epidémico de un virus que no era nuevo, pero que mutó, que cambió y se transmitió, se transformó en un virus más de transmisión en adultos jóvenes, en hombres, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, que es la llamada viruela del mono, que ya se descubrió hace mucho tiempo este virus y que era endémico en Centroáfrica, ¿no? En Nigeria, en el Congo, pero al parecer desde Nigeria y el Congo hubo una fiesta de estos grupos gay en España y ahí fue un infectado y comenzó a transmitirse. El virus cambió y se hizo un virus que además de transmitirse por el contacto directo piel con piel, menos por vía respiratoria, también se transmitía por el semen. Entonces, en el caso de esa población, la OMS no dijo transmisión sexual para no estigmatizar igual, pero fue eso. Pero es un virus que se modifica. ¿Y por qué se modifica? Los cambios ambientales. Entonces, el calentamiento global está influyendo mucho en este hecho que los virus de animales estén pasando ¿Cómo a están humanos. las enfermedades en el país? Por ejemplo, el tema de la tosferina, la fiebre amarilla Sí, y otras pandemias, digamos, más claro, que felizmente, circulan en sí. en el Ecuador. Felizmente la mayoría de estas enfermedades reemergentes se llaman porque son viejas y Claro, la como la tosferina tiene fiebre ya una amarilla, historia en la el Ecuador, los años tosferina, 60, 70 sí, probablemente. felizmente tienen vacuna. ¿No, ya? La fiebre amarilla, muy eficaz la vacuna, se logró controlar rápidamente en la Amazonía, porque si pasaba de la Amazonía a la costa teníamos problemas, porque en la Amazonía siempre se ha vacunado, porque hay fiebre amarilla selvática en monos, Claro. siempre se ha vacunado para fiebre amarilla, Incluso para pero, salir al exterior también se claro, pide que haya esa pero vacuna. Zamora, donde apareció el caso, tenía una cobertura de vacunación apenas de Mm. 60%. Entonces ahora fueron y vacunaron la Amazonía. Pero el riesgo era que pase a la costa, donde la gente nunca fue vacunada. Pero como se han infectado mucho de dengue y le expliqué que hay Ujú. inmunidad cruzada de dengue Así y es. fiebre amarilla, es probable que eso haga que una epidemia de fiebre amarilla no sea tan grave. No sabemos. Entonces, van a seguir habiendo y van a seguir habiendo por dos razones, sobre todo estas inmunoprevenibles como el sarampión, la tosferina, la varicela, la rubiola, eh, la difteria, cualquiera, por dos razones. La una es porque durante la pandemia la gente, los niños sobre todo, no se vacunaron. Ah, ya. Hubo bajas coberturas de vacunación, se trataron de corregir los años siguientes, pero no se logró. Entonces se van acumulando niños no inmunizados. Ujú. Llega un rato que son tantos y comienza a haber transmisión y llega al Ecuador, por ejemplo, de Perú, y se encuentra muchos niños no vacunados. Vamos a tener una pandemia de sarampión si es que las coberturas de vacunación de sarampión no han sido buenas. Ujú. Y eso nos va a seguir pasando, que vamos a tener muchos brotes epidémicos por viejas enfermedades, o sea, enfermedades reemergentes, Rebrotes, digamos. rebrotes, o sea, sarampión no ha existido por mucho tiempo. Por Ujú. ejemplo, ahora no hay rabia en el Ecuador, Ujú. como 30 años, creo. Así es. ¿Puede de nuevo aparecer la rabia, que es una zoonosis El de Ecuador perros? está, Sí de puede. acuerdo a su juicio, el Ecuador está debidamente cubierto con el tema de vacunas. En el caso de que, o podría estar debidamente cubierto por el tema de vacunas, en el caso de que haya algún rebrote de cualquiera de las enfermedades mencionadas Ese es el anteriormente. problema, porque voy a hablar de la segundo y tercer factor de por qué vamos a tener estos brotes. El segundo es porque los padres de familia no quieren vacunarle a sus niños por estos comentarios de la Mm. vacuna, de la vacuna ¿cómo es? De ARN mensajero. Entonces mezclan todo y dicen, estas vacunas todas son malas. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? Entonces, no quieren vacunar a sus hijos. Usted va a las casas a vacunar casa a casa. Ya le vacuné, enséñeme el carnet. No sé dónde estará, pero no les quieren vacunar. Y eso va a hacer que se acumulen niños Ujú. susceptibles de enfermarse. Pero tercero es también porque desgraciadamente, desde finales del gobierno de Correa, por razones económicas y
Y siempre hay burros o estúpidos en puestos importantes como en el Ministerio de Finanzas. Lamentablemente. Decidieron no financiar la alimentación y los viáticos del personal que salía a vacunar casa a casa en la periferia. Decían, si quieren ir a vacunar, pongan de su plata. Entonces eso debilitó. Claro. Y con los futuros gobiernos, con Lenín Moreno, se bajó el presupuesto de la salud a 1,6%. Subió después con Lazo a 2,6%. Y ahora, el año pasado, el actual gobierno volvió a bajar a no más de 1,8% porque gastó solo la mitad del presupuesto a la salud. Entonces tenemos un deterioro del sistema de salud de primer nivel de atención primaria que va a hacer que no se alcancen buenas coberturas. El tema fundamental entonces es el presupuesto. El presupuesto, porque los gobiernos decidieron que para educación más y salud bien hay que recortar. Se utiliza el tema percepción política Claro, antes que el tema científico, el tema técnico que debería primar en las decisiones que tomen los gobiernos. Que un niño se muera por una enfermedad altamente evitable como el sarampión, la rubiola, la tosferina, es un atentado al derecho a la vida. Claro. Por lo tanto, cualquiera puede seguirle juicio al gobierno por eso. Obviamente, porque vulneración no de están derechos. invirtiendo en salud, no están gastando en salud y por eso hay más o menos un 30% de ecuatorianos que tienen pobre o ningún acceso a servicio de salud. Ya con Correa dejó con 20, 22 años, ahora subió a 30, 35. El Ecuador es el país donde el gasto de bolsillo es mayor de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Como el Estado no invierte, la gente saca de su bolsillo. ¿Cuál es el gasto de bolsillo en Ecuador? De la gente, de su plata. 35%. ¿Cuánto es en Colombia? 12%. ¿Cuánto es en Chile? 23%. Nosotros somos los que la gente tiene que gastar más en salud porque el gobierno no gasta. Así es, lamentable. Los gobiernos, no culpemos a uno solo, todos los gobiernos. También debería de hacerse alguna campaña, desde luego, si existe el presupuesto, pero de alguna forma podría también hacerse una campaña de información sobre los beneficios que tienen las vacunas, desde el Ministerio de Salud. Sí, y hacer un debate científico de estos temas, porque no negamos que las vacunas pueden producir efectos adversos. Mire, usted come chocolate y la probabilidad de morirse en un shock anafiláctico por alergia grave al chocolate es de una persona de cada 2,000 que comen chocolate. Lo mismo pasa con los camarones, lo mismo pasa con el perejil, lo mismo pasa con el los maní, mitos que hay con el maní. Entonces la vacuna mata menos que las alergias. Estas graves. Gracias, doctor. Ha sido interesantísima la conversación con el doctor Alberto Narváez, especialista en salud pública. Doctor, gracias a su presencia. Estaremos conversando en un futuro cercano con usted respecto de este tema y de otros más que tienen que ver con la salud pública. Yo ahora estoy apoyando al Colegio Médico de Pichincha. Me retiré 5 años del gremio, he regresado en los aspectos científicos. Entonces vamos a publicar una revista científica. Correcto. Entonces ahí estoy trabajando en eso. Perfecto. Estaremos conociendo el contenido. Tengo tiempo. Pero su vida ha sido bastante fructífera con los muchachos de la universidad, en salud pública. Así que usted es un jubilado, pienso yo, feliz jubilado. Estoy en mi época de jubileo, de alegría, de placer, de hacer las cosas porque me gusta, por amor y no por obligación. Perfecto, es la diferencia. Gracias, doctor. Un placer. Un gusto también. Buenos días. Amigos, amigas de la esquina de mi barrio, de la radio Eugenio Espejo, del Colegio de Periodistas, nuestro siguiente invitado para hoy jueves 19 de junio del 2025. Con nosotros se encuentra el licenciado Juan Carlos Robalino, quien es nuestro siguiente compareciente a la esquina de mi barrio. Saludamos con Juan Carlos, un gusto de verte a los tiempos, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros en la Casa de los Periodistas de Pichincha. Sí, muchísimas gracias, mi estimado licenciado. A los años, en verdad, que nos volvemos a ver y a tener esta tertulia. Y muchísimas gracias por la invitación para poder dar a conocer a nuestra opinión, a nuestra audiencia, ¿no? En este caso. Nuestros video oyentes. Eso, todo lo que tengamos que conversar en esta mañana, mi estimado amigo. Perfecto. Primeramente, para las personas que no conocen a Juan Carlos, hagamos que Juan Carlos se presente ante la audiencia
de la esquina de mi barrio del Colegio de Periodistas de Pichincha. Claro, bueno, buenos días a toda la audiencia. Juan Carlos Arbalino es pues un señor militar de grado sargento primero de la Fuerza Aérea en servicio pasivo de la Infantería Aérea, y también tuve la oportunidad pues de estudiar comunicación social en Manta, hacer un poco de radio también Qué en bueno, Manta. qué bueno. Y bueno, y ahora pues estamos presidente de un gremio que es el Frente Nacional de Pensionistas, donde hacemos varias actividades a nivel nacional, mi estimado. Correcto, estamos entre colegas Ujú. y la conversación va a fluir de una manera natural, absolutamente. En primera instancia, ¿cómo está el tema de la Federación Nacional de Pensionistas de los señores de las Fuerzas Armadas en condición ya de retiro? Bueno, sí, es bastante poquito, bien que topamos el tema, está delicada porque hay un proyecto de ley que ya se inició el día de ayer el tratamiento en la Comisión de la Seguridad Social en la Asamblea Nacional. Y en este proyecto, pues que se presentó en el 2021, el ex ministro de Defensa, el comandante Hunda, existen algunos articulados que vulneran derechos. Entonces ya desde el 2021 hemos presentado nosotros observaciones como debe ser. Luego vino la asamblea del señor Novoa, también presentamos, vino la muerte cruzada. Ahora está esta nueva asamblea, nuevamente volvemos a presentar observaciones donde vulneran derechos. Solamente voy a, de pronto, si me Claro, permites, claro. dos de los tantos articulados que vulneran. El artículo 91 indica que para el seguro de salud tienen que descontarte 1% para la salud, dicen ellos, ¿no? Entonces yo una de las tertulias que tuve en unas charlas informativas en el ISFA hace un mes, le decía al director y le decía a los grupos de eruditos en números que no es lo mismo que le descuenten a un señor sargento que gana $700 que un personaje o un militar que gana 2, 3 mil, 4 mil de pensión. No es lo mismo. No, claro, a un general, A un digamos, a un general que coronel. gana $5,000, obviamente es como sacarle un pelo al gato, dice, ¿no? Pero no un señor sargento que gana 700. Entonces yo les invitaba a que hacer esa observación, y nosotros estamos pidiendo que ese artículo se elimine en las observaciones. Ujú. El otro es obviamente igual en el Consejo Directivo del ISFA, el artículo 15, donde nosotros como tropa somos mayoría. Claro. Lamentablemente, en el Consejo Directivo del ISFA existen mayoría oficiales. Y no es que estoy en contra de oficiales, como siempre digo, pero si somos nosotros el 84.5%. Debe haber un equilibrio al menos. Un equilibrio, exactamente, porque la toma de decisiones, sí, si bien es cierto, está el ministro de Defensa, jefe del Comando Conjunto, los 4 generales, un oficial en servicio pasivo y apenas 2 militares en servicio pasivo de la tropa. Pasé yo, te recordarás tú, yo pasé como vocal y tuve la mala suerte y la mala experiencia de que me expulsaron siendo elegido democráticamente, y no se podía hacer mayor cosa porque todo era mayoría, y ahí viene la contradicción de que existen algunos articulados también en la Constitución, en la Ley de la Defensa Nacional y en la misma Ley Orgánica de Personal y Disciplina Militar, donde el personal militar activo no puede ocupar otra función, dicen claramente. Ujú. Sin embargo, cumplen funciones en el ISPA. Ya. Y el ISPA, usted sabe, es autónomo y parte pertenece también al Estado, ¿no? Exactamente. A eso se orienta mi siguiente inquietud. En el ISBA, en esta parte de esta asociación, esta federación de pensionistas, se supone que los componentes, los integrantes ya no son activos. Ujú. ¿Y qué tanto peso tiene la decisión de un oficial en esa organización frente a lo que piensa alguien que no lo es, alguien de tropa? ¿Quién tiene ahí la prevalencia en cuanto a las decisiones? ¿Los oficiales o la tropa? Como como si estuviesen todavía activos. Claro, obviamente, ellos es orden, ¿no? Todavía se sigue manteniendo aquello. Claro, a lo menos yo te hablo por la propia experiencia cuando el señor ministro o ex ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, era el presidente del Consejo Directivo del ISFA y tenía al frente 4 generales que le decían su orden, todo lo que él decía su orden. Todos pasivos. No, los 4 generales activos. Ah, ya. El oficial en servicio Pero ya pasivo, no tenía ningún tipo de disposición formal frente a los que estaban pasivos. claro, pero ahí viene la situación que teníamos nosotros, la confrontación. En el caso de Juan Carlos Orbalino decía, pues yo no estoy de acuerdo. Sí, pero votación 7-1. ¿Qué pasaba? Yo me quedaba en el limbo.
presentaba algún proyecto para nuestra tropa, 7-1, no estamos de acuerdo. Y se siguen manteniendo ahora los nuevos consejos directivos. Tenemos 2 compañeros de servicio pasivo de tropa que, como se dice, ni fu ni fa. No pueden hacer nada porque son minoría. Y si han presentado algo, yo he conversado con los 2 señores, Subsel Valver, Subsel Mendieta, me permito decirles porque he conversado con ellos. Si ustedes no les permiten el consejo directivo del ISPA, denos a conocer, yo les entrevisto y demos a conocer por qué está pasando, porque ustedes fueron elegidos para que nos representen, pero no pasa eso. Claro. Ahora, por ejemplo, yo he visto y es público y notorio que hay gente de tropa que tiene títulos universitarios, son preparados y pueden desempeñarse en cualquier nivel académico, técnico, social, etcétera, con oficiales que también lo son, por supuesto, pero ya estamos hablando de que son ciudadanos comunes y normales, que los grados, las jerarquías quedaron con sus uniformes atrás. Perdón, lógicamente. Y ahí Pero lo eso que- lamentablemente no se da, lamentablemente no se da. Perdón. Y ahí justamente estamos solicitando también en las observaciones que para subdirector y para director del ISPA, no necesariamente tiene que ser un oficial, tiene que entrar por méritos Claro. y ser tomados en cuenta todos, Ujú. tropa y oficiales. Si de ese examen de meritocracia entra un oficial, perfecto, pero tiene la oportunidad para que el de tropa, y es lo que tú dices, y afuera somos todos iguales. En la vida militar era mi coronel, mi general, mi sargento, mi soldado, mi conscripto. En la vida civil, sí, el respeto, pero ya no tienes que, ¿por qué estás subordinado a nadie? Es Exactamente. otra cosa muy diferente. Claro. Perfecto. Ojalá, ¿crees que se vaya a cambiar eso? Difícil. Yo digo que cambiará esto, ¿sabe cuándo, mi estimado amigo? Cuando la tropa llegue al poder, en el buen sentido de la palabra, a una legislatura, a una presidencia de la República, ahí podremos cambiar. Sin embargo, no tenemos el poder ni económico ni político. Que estamos en ese trayecto, que estamos en ese camino bien pedregoso, pero ojalá algún día podamos llegar a esta Bien, en meta. este instante, entonces, ¿cómo está la situación, me decías, de la Federación Nacional de Pensionistas? Para Nosotros culminar con este tema. como Frente Nacional, pues estamos haciendo cualquier cantidad de actividades. El 9 de junio cumplimos 2 años recién. Hemos hecho actividad social en las 24 provincias, tenemos directores en las 24 provincias. ¿Qué es lo que se dedica? ¿Cuáles son los objetivos? En vista de que a veces nuestro ISPA, que es nuestra casa, le damos la mano indirectamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos gente en varias provincias que son abandonados como militares, en la indigencia nos hemos encontrado, en el alcoholismo, en la drogadicción. Y a veces obviamente el ISPA no está atrás porque no tiene un seguimiento, pero para eso está este Frente Nacional de Pensionistas. ¿Y qué hacemos con esa gente? Ubicamos a las clínicas que tienen convenio con el ISPA y los vamos a dejar siempre y cuando autoricen ellos mismos, su Y familia. los familiares. Otras personas no tienen sillas de ruedas, no tienen bastones, no tienen andadores, no tienen muletas. ¿Qué hace el Frente Nacional? Gestiona, coordina, hace autogestión y se entrega a esos compañeros. Medicina, igual tenemos gente que dice, vea Juan Carlos, aquí tengo esta medicina muy bien, a ver, ¿tiene usted la receta médica? Sí, aquí está, tenga, tome, lleve. Entonces, todas esas cositas hacemos, vemos a nuestros compañeros pensionistas, nuestros viejitos especialmente, que están abandonados, que no saben ni siquiera manejar un computador. Hemos logrado, te comento, un convenio con la Universidad Particular de Loja para ellos le llaman la Universidad del Adulto Mayor. Entonces Ujú. van a crear unas especialidades, Carreras. carreras, exactamente. Entonces esas cositas son Que no hacemos. necesariamente les podría beneficiar en el plano laboral, No, así pero es. la satisfacción personal de aprender, de tener un título a Correcto. nivel superior. Sí, ¿por qué no? Porque Claro. usted sabe que para estudiar Hay edad. tenemos edad, Claro, ¿por claro. qué no? Seguimos estudiando, seguimos Y leyendo. todos Claro, los claro, días, claro, exactamente. claro, Entonces, claro. eso es lo que se logra y por eso que hemos tenido la aceptación a nivel nacional y te invito para que usted lo revise en Carlito Robalino, ya le debe pasar porque yo lo tengo a usted en Messenger y ahí vea Claro, todita con la gusto. actividad. Y también la parte otra de reclamo, ¿no? Que Con hemos gusto, hecho con gusto. plantones, hemos hecho cosas, pero de todo hacemos un Ujú. poquito. Desde la parte militar, Juan Carlos Robalino, como ex sargento de infantería de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Infantería son las tropas de a pie, las que vemos normalmente, lo que normalmente conocemos como los soldados, los que se desplazan en el terreno. ¿Cómo ve Juan Carlos Robalino el tema de la seguridad
por estos tiempos en el Ecuador. Bastante difícil, me apena mucho que hoy en día pues estén contaminadas ciertas áreas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y en todos los grados, ¿no? Qué pena, qué Es una pena. pena porque yo ya estando afuera me da a mí pena y vergüenza ajena de que hoy en día pues compañeros se hayan prestado y tú recordarás que este señor o subteniente vendía información y ahora está Sí, preso. sí, sí, sí. Compañeros Pero soldados. como él deben haber algunos. Claro, soldados que por ingresar un teléfono celular a una cárcel les ofrecen 2.000, 3.000, 4.000 horas y ahora están con la baja y terminó su carrera. Y en los mandos medios y mandos altos también hay. Tú has visto que han caído tienes coroneles, eso está a la luz pública. No podemos decir, no, no, o vaya a decir Juan Carlos Robino está hablando contra los oficiales. No, eso es público, que señores oficiales y señores de tropa han caído lamentablemente en esto del crimen organizado. Y ahora estamos contaminados. Conversaba con la doctora tras cámaras, digamos así, que ahora no podemos confiar. No sabemos si el señor militar que está haciendo un operativo será militar, porque ahora se Exacto, disfrazan hasta de policías y exacto. militares. Imagínate hasta dónde nuestras Fuerzas Armadas llegaron a contaminarse. Y eso habrá que hacer una depuración, pero una depuración desde arriba. No solamente vamos a poner el ojo al de la tropa, a todo mundo debería ser una presión, desde el comandante general. Yo pido sin invitar al presidente de la República que desde la cabeza del comandante del comando junto para abajo haya esta depuración, Pero estimado para eso amigo. se necesita decisión. Correcto, Perdón correcto, por lo correcto. prosaico de Así mi es. expresión. Se necesitan pantalones Ujú, ujú. para eso. Y con todo respeto le digo, señor Novoa, con todo respeto, yo sé que usted es bien intencionado y hagamos eso. Empecemos desde las cúpulas, desde arriba, desmochando cabezas Sí, señor. para que eso incluso políticamente a usted le va a beneficiar. Porque si eso usted exhibe a la colectividad, al país, eso le va a dar réditos políticos a futuro. Entonces empecemos por ahí, señor presidente. Sí, le invitamos al señor Novoa, inclusive aprovecho, mi estimado amigo, que a usted, señor Novoa, hemos enviado como 20 cartas, nos hemos valido de sus asambleístas, tenemos que tratar temas, muchos temas de la seguridad social y de las mismas Fuerzas Armadas activas, que hay mucha gente, mi hermano, te digo, que quiere irse de Fuerzas Armadas, y no por la situación del miedo al crimen organizado, sino lamentablemente, y lo tiene que saber, y hoy tenemos una reunión a las 3 de la tarde con el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo Rendón, donde imagínate, el soldado para salir a combatir la delincuencia o el crimen organizado tiene que estar bien alimentado. Ujú. Tiene que tener un espacio donde usted pueda pernoctar bien. Pero ¿qué pasa? Y vamos llevando en la tarde las fotografías que nos envían los compañeros activos y que se enteran. Activos. Tienen en Puerto Viejo, para decirlo con nombres, donde duermen en un canchón sin aire acondicionado, con literas de 2 y 3 hacinados en un canchón. Gente que tiene que estar 24/7 trabajando. Los alimentos. O sea, yo sé que somos soldados, fuimos soldados y comemos lo que nos den, pero si quiero salir a combatir, tengo que estar bien alimentado. Subió el rancho, pero ahí nos mandan las fotografías, no te traje porque no pensé que íbamos a topar también ese tema, pero con el ministro de Defensa le vamos a llegar eso. Un poco de arroz, una lengua de una carnecita, un maduro, un agua aromática. Ese es el famoso almuerzo. El desayuno, un huevo duro, una lengua de gato de queso y una fruta. ¿Cómo tú sales a combatir la delincuencia de esa manera si no estás bien alimentado? No estás durmiendo en un lugar donde puedas pernoctar y hacer bien las cosas, descansar para poder salir a combatir. Entonces la gente dice no. Y encima hay la persecución. ¿En qué sentido la persecución? Porque si tú reclamas algo, te sancionan, te empiezan a perseguir, te dan el pase y tenemos el caso del sargento Erazo, que lo digo porque me autorizó a decir, él por irse a la Comisión de los Derechos del Trabajador a decir sus observaciones, abogado, ¿no? Abogado y sargento del ejército, activo. Señores, nosotros, la Constitución me permite que estos artículos, bla, bla, bla. Sancionado, le persiguieron, le castigaron 2 días de arresto de rigor al señor, sargento Daniel Erazo. Entonces, le decíamos a la asamblea anterior, ¿cómo es posible si ustedes están invitando al compañero? ¿Acaso porque estoy uniformado no tengo derechos, mi estimado licenciado? Tenemos todos derechos. Que en la Constitución de la República diga, excepto militares y policías. Ah, bueno, ahí sí me quedo calladito. Pero somos seres humanos. ¿Qué nos diferencia del personal civil? Que en ese momento estamos con el uniforme. Pero te sacas el uniforme, somos igualitos.
Lloramos, reímos, bailamos, gritamos. ¿O qué es la diferencia? La diferencia es que tenemos que combatir, o mis compañeros ahora combaten el crimen organizado. ¿Cuántos muertos han habido? Los 11 que fallecieron, hasta ahora ni los derechos humanos no han dicho nada. Absolutamente ni pillo. Mucha gente muere, no pasa nada, pero muere un criminal. O están presos criminales. Lamentablemente es la constitución que fue aprobada hace años atrás. Ya sabemos por qué organización política, pero lamentablemente, y lo voy a decir al aire, no ha habido la decisión de parte de los gobiernos subsiguientes para cambiar aspectos necesarios para el convivir correcto de la ciudadanía, para el buen convivir ciudadano. Básicamente en temas de seguridad, en temas de salud, sí, en también. temas de educación, en donde lamentablemente el país acusa falencias, enormes falencias graves. Señor Novoa, y le decimos, con debido respeto a su investidura de presidente, de que hay que rever estas cosas. En la Asamblea, las leyes hay que cambiarlas, hay que modificarlas. Sí, Hay un enunciado que escuché por ahí, que las leyes están bien hechas. Yo discrepo completamente. Totalmente. Que están bien hechas, pero que los jueces, los fiscales, no son los que aplican debidamente las leyes, lamentablemente. Pero si las leyes están mal hechas y los fiscales y jueces no las aplican, entonces, ¿a qué estamos abocados nosotros? Entonces, primer paso, reforma legal, reforma Totalmente. constitucional si es del caso. Y segundo, lo que escuché que se está haciendo es rever la actuación que tienen quienes fungen como operadores de justicia en el Ecuador. Así es. Y no vayamos muy lejos, un caso patético. Los compañeros 16 de las Malvinas, 16 compañeros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. No digo que no tienen una responsabilidad, existe una responsabilidad, por supuesto. Pero ¿a qué voy? Justamente lo que estamos hablando de los fiscales, de los jueces y de los operadores de justicia. El juez en este caso no esperó los 90 días de investigación y de una al penal allá en Cotopaxi. Mientras tanto, cuando tú has visto en flagrancia gente con armas, con droga, Lamentable. medidas sustitutivas, por Dios, medidas sustitutivas cuando son criminales. Y nuestros compañeros, claro, los 16 de FAE, como no tienen plata, no tienen poder político, no tienen poder económico, están ahí metidos. Ojo, no estoy diciendo que son inocentes, es un proceso. Claro, claro. No cumplieron, sí es verdad, Claro. pero tratemos por igual. Exactamente. Nada más. Mira, por ejemplo, Juan Carlos, ¿qué pasó con la chica esta subteniente, me parece que era del ejército? Subteniente Eti. Exactamente, que sucedió en la Amazonía ecuatoriana. Como los señores, vean, yo fui del ejército, del grado más bajo, pero mi uniforme lo llevé así, pulcro y de manera orgullosa. Qué chévere. Fui simplemente conscripto. No, simplemente, es algo. No todo el mundo hace la conscripción, así que te felicito mejor. Entonces, ¿sí? La conscripción la hice de manera responsable, como mis instructores me enseñaban. En esa época no creo que había tanta corrupción como existe ahora. Yo tampoco me acuerdo que haya tanta corrupción como ahora, verdad es. Entonces, lo hice de esa manera y soy orgulloso de aquello. No porque estemos en contra de los mandos, de los oficiales. El hecho de que supuestamente en ese tema están involucrados oficiales. Sí, también. Está. De la subteniente Ati, ¿verdad? Sí. Y también me enteré recién que una cabo del ejército también había sido encontrada en su unidad, fallecida, no recuerdo el nombre de la señora o señorita. Cierto es. Cabo primero, que fue también encontrado su cuerpo en alguna unidad militar. Y las investigaciones, y no porque, vean, yo no tengo nada contra nadie, contra ninguna institución, también soy servidor público, pero no tengo nada en contra de los uniformados, más bien... Y también pasaste un año uniformado, claro. Así es. Entonces, seamos justos, actuemos más que con justicia, con equidad. Claro, nada más. O sea, si al uno le aplico, al otro le aplico. Mira, recién, y aprovecho antes que se termine
al presidente Noboa. Encontramos el día martes un caso en el ISPA. Salíamos del ISPA yendo a la fuente, porque tú sabes que este Frente Nacional, la gente nos dice, vean qué pasó con las medicinas, qué pasó con la insulina, no hay esto, vamos a la fuente a preguntar qué pasa. Y salimos, hicimos un video, y justo aparece un señor suboficial de la Fuerza Aérea en servicio activo, y nos da a conocer algo que me quedé atónito cuando dice, vean, mi hijo le dieron la baja porque estuvo en primer año de cadete en la Escuela de Aviación Cosme René Labarroto. ¿Por qué le pasó? Nos enseña las fotos sacadas las uñas, o sea, no fue un castigo físico, fue una tortura, señor presidente, y los que me estén viendo, y ya vamos al señor, hoy vamos a orientarle qué es lo que tiene que hacer, y ahí queremos ver los derechos humanos que aparezcan. Le hacen firmar la baja voluntaria al muchacho, le hacen la vida imposible, ¿Por qué? cadetes de cuarto año, porque era hijo de un suboficial. O sea, porque no puede haber un señor, bueno, no podemos Porque generalizar era a de todos, tropa el señor. porque era de tropa el hijito, le Qué hacen la mal. vida imposible. Y ahora le pidieron, está con la baja ya hace un año. Entonces el papá le dijimos, "Vea, vamos a orientarle a usted. Tenemos una comisión de derechos humanos en la asamblea. Tenemos los derechos humanos que ojalá nos abran las puertas en la Defensoría del Pueblo. Ya estuvimos ayer en la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Aprovechando que nos invitaron a la rendición de cuentas del señor, ¿cómo es? De la, o sea, de la Defensoría. Tenemos los medios de comunicación que también le dije al señor padre de familia, eso tenemos que, en este caso, dar a conocer, difundir todo lo que está pasando. Imagínate, siglo XXI, nos contaba el papá que al pobre muchacho le tenían en el baño como trapeador. Golpéale, golpéale. Le digo, eso ni cuando usted quiere... Atentatorio contra los Tortura. derechos humanos. Tortura, correcto, correcto. Entonces no puede darse, no puede seguirse, no sé qué tipo de gente está entrando a Fuerzas Armadas. Y qué pena que ahora estoy hablando de estos señores cadetes que ya saldrán a la luz pública de la Cosme René Labarbato. Correcto, No con puede mucho ser gusto, así. con mucho gusto, con mucho gusto, Juan Carlos, ha sido completamente gracias. positivo este diálogo contigo. Ojalá las condiciones de seguridad mejoren en el país, como decía Juan Carlos. Primeramente el tema de desmochar las cabezas corruptas, sacar las manzanas, eliminar las manzanas podridas Sí, señor. existentes en las Fuerzas Armadas. El pueblo confía en las Fuerzas Armadas. Todavía. Todavía. Y saquemos esas manzanas podridas, hagamos una depuración y... Desde arriba. Exactamente. Para que eso contribuya también para un poco mejorar los márgenes de seguridad que tanto anhelamos los ecuatorianos. Sí, definitivamente. Nunca pensé estar en nuestro país, recordarás tú Imagínate. cómo estamos ahora. Uno tiene que estar por la calle. A mí ya me han robado 2 veces el asaltado. Imagínate. Y uno tiene que estar así. Sí, sí, sí. O sea, qué terrible. ¿Cuándo? 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 Entonces, por Dios, tenemos que depurar y gracias por sí, la sí. entrevista, gracias por el espacio. Hay que depurar desde arriba, porque no porque estoy arriba en las cúpulas o en los grandes ministerios. Oiga, discúlpeme, si ahora hasta para verle a un señor guardia tenemos que verle todo el currículum de Claro. todo, o sea, todo, y hacer hasta una prueba de que tratar de ponerle la cascarita para ver si realmente dice, sí, me voy por el lado izquierdo, entonces señor, muchas gracias, usted nos sirve para guardia. Pero si por más que le ponemos la cascarita, ¿no? Y él dice, no, pues yo no soy, o sea, hay que hacer hasta dónde Sí, tenemos que hacer sí, eso. sí. Gracias, Juan Carlos. Tu presencia ha sido, como siempre, importantísima acá en la esquina de mi barrio de la radio Eugenio Espejo de nuestro Colegio de Periodistas de Pichincha. Gracias igual a la teleaudiencia, muchas gracias pues al Colegio de Periodistas y a este programa, La Esquina de mi barrio. Tú exactamente. conoces la trayectoria de este Claro que programa sí. en varias otras No, estaciones. pues claro que sí, muchísimas gracias y te agradezco, pues esperemos que en la próxima oportunidad sigamos topando estos temas que son con muy mucho importantes. gusto. Muchísimas Con mucho gracias. gusto. Gracias, buenos días, hasta el próximo día jueves. Gracias por acompañarnos. La esquina de mi barrio se despide de ustedes. Hasta el próximo día jueves. Hola, hoy te damos la bienvenida a 50 años de historia, un espacio creado para ti. Aquí exploraremos hechos, personajes, anécdotas y momentos que marcaron nuestras vidas. Cada episodio, un nuevo tema, cada historia, una nueva forma de entender el pasado. Acompáñanos y descúbrelo junto a nosotros. Muy buenos días, distinguida audiencia. Un gusto saludarles hoy jueves 19 de junio 2025, que tenemos el honor, el gusto de contar con un invitado sumamente especial.
es nuestro ex vicepresidente Wagner Abril, quien tiene una trayectoria de trabajo muy importante. Así es que empezaremos conociendo quién es Wagner Abril. Muchas gracias, Martita. Buenos días a ti, a los seguidores de este importante programa del Colegio de Periodistas de Pichincha. Saludos para David, también nuestro querido operador. Y gracias por la invitación. Comienzo por decir lo siguiente. La comunicación debe ser para el bien común. Y esa ha sido la propuesta del Colegio de Periodistas en forma permanente con todos y cada uno de los presidentes de los directorios que hemos tenido el privilegio de pasar por aquí. Yo estuve en el año 2002. Yo soy un periodista vinculado, más íntimamente relacionado con los temas de desarrollo económico del Ecuador y también con los procesos de integración regional y subregional. Básicamente, mi experiencia está en la administración pública, en varias importantes organizaciones del Ecuador relacionadas con el desarrollo empresarial. Y en prensa escrita con revistas internacionales y en programas de radio independientes que los he dirigido yo en importantes radiodifusoras de aquí, Radio Quito, Radiovisión, en radio municipal inclusive, en varias radiodifusoras. Entonces, ese ha sido mi trabajo y por supuesto para mí es un privilegio, insisto en este concepto, de estar aquí nuevamente compartiendo micrófonos contigo, Martita. Muchísimas gracias, Wagner. Como pueden ver, como pueden escuchar, distinguida audiencia, la trayectoria brillante de nuestro invitado de hoy. Que queremos consultarte, cuéntanos alguna historia, alguna anécdota, algún aporte en relación a tu paso por el Colegio de Periodistas en calidad de presidente. Sí, tal vez sea muy importante para el tiempo que yo me encontraba aquí, el tiempo que he colaborado con el colegio, como también para ahora y para todos y cada uno de los años que desde el 2002 acá, son buenos 23 años, pero también para el futuro del país. En ese tiempo tuve la oportunidad, entre eventos de significación menor, como conferencias, por ejemplo, charlas, etcétera, que normalmente se dan, ¿verdad? Cursos de capacitación también, de cumplir dos eventos importantes. El primero, por iniciativa y propuesta del doctor Alfredo Paredes Santos, entonces decano de la Facultad de Administración y Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica, quien fue mi profesor y maestro en el Banco Central de la República Dominicana, en una beca de ALIDE, una organización latinoamericana, en planificación estratégica para la formación de centros de información. El doctor Alfredo Paredes Santos me propuso que se una la Facultad de Administración de la PUCE, también con la participación, la intervención directa del subdecano de la Facultad de Psicología de la Católica y el Colegio de Periodistas de Pichincha, para trabajar en algo que ha sido inédito en esa fecha y posteriormente hasta ahora. La definición del perfil por competencias para la función de presidenta de la República del Ecuador, que es válido también para la designación de altos funcionarios de Estado, como ministros, por ejemplo. Para terminar, Martita, considero importante señalar para los seguidores de este espacio significativo aquí en el Ecuador y América Latina, qué requisitos deben tener un presidente de la República, un alto personaje que dirige un país, una importante organización empresarial, una ONG, en fin, cualquier persona. Toda vez que quien está en la dirección de cualquier entidad, sea pública o privada, tiene una gran responsabilidad, y eso implica
que debe cumplir, por supuesto, requisitos esenciales como los que tú nos vas a manifestar. Sí, así es, Martita. Con mucha más razón, como tú muy bien señalas, para gobernar un país. Claro que sí. Entonces, el perfil por competencias para la presidencia de la República en el año 2002, en resumen, se concretó durante casi 3 meses de reuniones y análisis frecuentes entre 34 personas, 22 profesores de la Facultad de Administración de la Católica, el subdecano de Psicología, de esa misma universidad, y también 12 periodistas del Colegio de Periodistas, y invitábamos también a la licenciada Florita Proaño, compañera de la Unión Nacional de Periodistas, quien participaba también. Recuerdo, Pilar Núñez también, que después desempeñó un papel muy importante en la definición de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿No es cierto? Entonces, ese equipo de 34 personas aproximadamente durante 3 meses y medio, ¿sí? Trabajamos aquí en el colegio y también en la PUSE. Y se definió el perfil por competencias, siguiendo una metodología técnica y académica que ya había sido probada a nivel internacional. No fue invento del Ecuador, ni de la Universidad Católica, ni del Colegio de Periodistas. Ese documento entregamos a los partidos políticos, a organismos importantes en ese tiempo, y como todos sabemos, en el año 2002 había un proceso eleccionario en el cual salió designado como mandatario presidente del Ecuador el coronel Lucio Gutiérrez Borbuga. Ese es uno de los importantes trabajos que se hicieron en ese tiempo. Excelente. Martita, de esa fecha, de ese año a la fecha, no se ha logrado actualizar ese documento en el contexto global, regional. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad económica, social, política, laboral, etcétera, del Ecuador, pero también de América Latina o del Grupo Andino y del mundo? Permíteme entender algo. Tú me indicas que con el análisis y con las propuestas que ustedes hicieron a través de la participación de estas 3 entidades fue que salió, digamos, no sé si usar el término calificado, Lucio Gutiérrez para ubicar el cargo de presidente. ¿Es así? Parcialmente es así, Martita. Ya. Nosotros entregamos el documento formalmente. Nada menos que en el auditorio principal de la Universidad Católica. En un evento que fue presidido por el señor rector de ese tiempo. Invitamos al público y fue transmitido por Radio Católica. Y como digo, yo entregué los documentos, entregamos también los miembros del directorio y otros colegas a periodistas de medios de comunicación, de todos, radio, prensa, televisión, a ONGs, a partidos políticos, etc. El tiempo no fue suficiente para difundir y lograr que la gente, los votantes, los electores, tomen conciencia de todos y cada uno de los aspectos de ese trabajo, de ese documento. Para entonces que con este documento que está aquí, y que lo voy a entregar ahora Muchísimas en tus gracias, manos será al un colegio, honor recibirlo. ¿no? Para que cada uno de los electores, en conocimiento y tomando conciencia de los requisitos que en otros países se exige, por ejemplo, al dirigente de al CEO, al presidente ejecutivo de una transnacional. ¿Por qué menciono yo una corporación mundial? Porque sus factores económicos superan a la suma de las economías de varios países de América Latina. ¿Cuánto factura al año
¿Cuánto produce, digamos, al año la Coca-Cola o McDonald's, para citar firmas norteamericanas, o las empresas petroleras, ¿verdad? Ya. Y las tecnológicas? Ujú. Una cantidad exorbitante, entiendo. Ya, para que las audiencias y los seguidores de este espacio del Colegio de Periodistas de Pichincha en el maravilloso Ecuador, el país del paralelo cero en la mitad del mundo, tengan una idea. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto del Ecuador? La suma de bienes y servicios que el Ecuador produce un año. Ujú. La verdad no conozco un dato actualizado. Ya, el año pasado fue de 1.100 millones de dólares, algo así. Oh, ya. Ujú. ¿Cuál es la fortuna que el señor Elon Musk tiene en el 2024, hasta diciembre del 2024? Y tampoco conozco el dato. 437 mil millones de dólares. Imagínate una cantidad de esas así realmente exorbitante, que si uno se pone a pensar, ¿será que una persona o una familia puede disfrutar todo ese dinero? Yo creo que ni en toda su vida lo logrará gastar completo. Ni esa persona, ni su familia, hasta la quinta Generación, descendencia, imagínate, ¿verdad? claro. Ya, pongamos 1.500 millones de dólares. En el caso del Ecuador, Ujú. el señor Elon Musk, que es propietario de 6 firmas enormes. Ya, Tesla, el fabricante de los Tesla, vehículos claro. eléctricos, por ejemplo. Ajá. SpaceX, Ujú. ahora es propietario de uno de los negocios que domina el planeta, ¿no? En la tecnología digital. Ajá. Bien, el año pasado, en el año 2023, su fortuna era de 180 mil millones de dólares. Man, 180 mil. ya, en el 2023, Y en un año ya, llegó a 437 mil millones. casi como el 200%. Un Mm, crecimiento inimaginable, claro. ¿verdad? Es que la tecnología cada vez está arraigándose tanto y volviéndose sumamente necesaria, y en todo el mundo se la requiere. Y entonces, por supuesto, quien está a la cabeza cada vez va obteniendo mucho más réditos. Así es. Tienes toda la razón, Martita. Y seguramente los seguidores de este espacio te dan la razón, y creo que también me darán la razón a mí. Por Y a supuesto. cada uno de los mandatarios en todos y cada uno de los países que son miembros de las Naciones Unidas. Por esta razón Ujú. es que los magnates de las tecnologías, por ejemplo, en Estados Unidos, Ujú. están en los círculos cercanos al poder presidencial y Ya. a los poderes gubernamentales, quienes toman las decisiones económicas, de geopolítica y de geoeconomía. El señor Bill Gates, por ejemplo, Claro, claro. antes Que antes era el primer hombre más millonario del mundo, fue en ¿no? su momento. En su momento, Ya. exactamente. Ahora es, insisto, Elon el señor Musk. Elon Musk. Ujú. Por este motivo, el presidente Donald Trump le incluyó en su gabinete, creándole un puesto de especial significación y trascendencia, Ujú. ¿no? Y ahora están peleados. Eso iba a decir, claro, Es ahora hay parte de esa para mí, de divergencia. un juego. ¿Será que Yo creo que no. ya? O en esa guerra de egos, de prestigio, de envidias personales inclusive, porque el señor Donald Trump también es un multimillonario, Claro. pero que comparado con Elon Musk no tiene nada que ver realmente, Ah, pero tiene una fanaticada política, fanaticada en el buen sentido, allá en ujú, Estados Unidos. ujú, Pero como Estados Unidos es el país que domina el planeta hasta ahora, o uno de los países que domina el planeta, ujú. tomando en cuenta también a China, Así es. Rusia,
la India, la Unión Europea está perdiendo significación Ay, ujú. y América Latina, pues lamentablemente tiene poco peso y trascendencia, Así es. como no sea por productor de alimentos. Ese realmente es un tema sumamente importante, ¿no? Porque no es que Latinoamérica sea pobre porque no tiene cómo afianzarse, más bien es propietario de muchas minas y tal es así que en nuestro país cuando se produce una catástrofe de cualquier manera, hay otro, sale nuevamente una forma de obtener recursos y salir adelante. Y ahora estamos en esta, justo en esta situación de los minerales. Y así muchos de los países latinoamericanos somos ricos desde ese punto de vista. De tal manera que si hubiera gobiernos que realmente supieran administrar, que realmente fueran estadistas, nuestra Latinoamérica podría estar ubicada en mucho mejor lugar dentro del contexto mundial. Gracias por el comentario, querida Marta, porque esto me da pie para precisamente señalar cuáles son las características que debe tener un jefe de Estado, el presidente constitucional de la República en cualquier país, Ujú, para ganar las elecciones, ser designado primer mandatario y gobernar ese país. ujú. La portada de este documento que dice perfil por competencias de la función de presidente de la República del Ecuador es una propuesta, ¿no? Ujú, Insisto, de la Facultad de Administración y Ciencias Contables de la PUCE, también de la Facultad de Psicología, y este colegio, el Colegio de Periodistas de Pichincha. ujú. En tu acertada decisión y participación está el futuro del país. Ya. Volveré a esto inmediatamente. Traje dos documentos Ujú, que creo que serán pertinentes para este propósito. claro que sí. En mi trayectoria profesional tuve el privilegio de trabajar 16 años en la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores. Ya. Yo primero me gradué como experto en comercio exterior e integración. Después tuve el privilegio de estar en Europa estudiando la Comunidad Económica Europea, en el Banco Central de la República Dominicana también, en temas relacionados, como decía, con la formación de centros de información para determinar, hacer planificación estratégica, el clásico FODA, ¿no? Ujú, ya. En ese tiempo, hace mucho tiempo, en 1995, estamos hablando 30 años atrás, Ya. es decir, una generación, ¿no? Claro, claro. En abril de 1995, la Superintendencia de Compañías publicaba la Ujú, Gaceta Societaria, ya. una revista trimestral, si mal no recuerdo, en donde se incluía la información de extraordinaria importancia para que el aparato productivo del Ecuador, las compañías jurídicamente establecidas en los registros oficiales de la superintendencia, conozcan las doctrinas jurídicas, las posibilidades de crecimiento del país, porque se ponía también aquí información de otras instituciones, como el Banco Central, por ejemplo, Mm, opiniones de las empresas, experiencias de los empresarios, etc. Yo me tomaba la libertad como el editor directo de esta publicación ujú, de incluir información que desde la perspectiva del responsable de la comunicación en esta importante organización, eh, independiente, no gubernamental, independiente, claro, independiente. entonces autónoma, incluía yo información que a mi juicio era importante para principalmente los lectores de la publicación, que eran los dirigentes de las empresas Ya. y de Ujú, mercado de valores, que en ese tiempo estaba entrando al país. Un dato importante, en la década de los 90 se pusieron
de moda los chulqueros, la gente que prestaba intereses cobrando altísimas tasas de interés y después cobraba de cualquier manera. No. Ya. Entonces, Incluido en el año lo que ahora 95, se hace con muerte. con muerte, Ujú, que es una de las causales de peligro y riesgo, ¿no? ujú. Bien. En los años 90, como todos conocemos, en el Ecuador se vivió un proceso de dolarización paulatina, progresiva. La gente comenzó a perder por factores que es importante analizar en algún momento, por varios factores, confianza en la moneda nacional, el sucre, Ya. y por eso comenzó a comprar más dólares como moneda de reserva o para negocio. Poco a poco, por ejemplo, los arriendos se hacían en dólares, pero poquito a poquito, y no en sucres. Y los contratos de compra-venta y las transacciones poquito a poquito en dólares. Entonces, por eso la gente, para sobrevivir con los negocios, en esa etapa que poco a poco se iba haciendo conflictiva, pedía dinero sin las exigencias bancarias, que son largas, engorrosas, ¿no es cierto? Ujú, así es. En cualquier banco. Garantías y trámites y firmar documentos, ir a la institución bancaria, perder tiempo, entre comillas. Ujú. Viene el hombre con plata y le dice, yo tengo, fírmeme aquí un papel, me paga tanto, a usted le va a ir muy bien y chao. Dios mío, Los churqueros. los chocleros, claro. Ahora el símil de los lavadores de dinero. Así es. Ujú. En cierta forma. Y a propósito, en esto de la superintendencia, justamente en la reunión que te comentaba que tuvimos los gremios por la iniciativa del Colegio de Periodistas de habernos reunido Ujú. para conversar sobre la ley de inteligencia, se esgrimía también ese hecho, que hay muchas personas por las facilidades que presta cada vez más para constituir empresas que lo están haciendo, pero no con el propósito de un trabajo lícito, sino que es una manera, es un medio por el cual lavan el dinero, por el cual hacen que su accionar delictivo se convierta en algo, digamos, legal, entre comillas. Así es. Ajá. Y me alegro que lo comentes. Esa es parte de la realidad. Pero claro, es lo que pasaba en el Ecuador, Ujú. con matices enormes de diferencia entre un país y otro. Por ejemplo, en Argentina, lo que pasó, Ya. el proceso de devaluación que hubo en Argentina, en donde, que Dios nos guarde, yo soy creyente, Martita, Bien, yo que también. nunca ocurra en el Ecuador. En Argentina, el proceso inflacionario, en ese tiempo, finales de la década de los 90, pero también viviendo dentro de un proceso, ¿no? Ujú. Llegó los precios de los alimentos en los centros comerciales a subir de precio 5 hasta 6 veces en un solo día. En un solo día, qué terrible, bárbaro. Entonces la tasa de inflación llegó a ser de 180, 200 y más por ciento. Terrible. Ujú. Realmente Ahí no es sé cómo vivían. cuando se hablaba en esa época, me parece que de la convertibilidad allá en Argentina y pocos Exactamente. años después en nuestro país el inicio de la dolarización. Exactamente. Me alegro que traigas de cuenta, Martita. Pero como digo, ese es dentro de un proceso global con matices enormes de diferencia en cada región y en cada país. Nosotros vivíamos ese proceso paulatino, que es el que al final, como tú muy bien anotas, condujo en el Ecuador a la dolarización, al fenómeno migratorio creciente, ¿no es cierto? En este año, en el año 95, en realidad a fines del 94, yo he sido más o menos buen lector de este tipo de literatura. Ya.
Y ya muchos años antes conocí a un famoso investigador, pensador, escritor en temas de administración y gerencia de nivel mundial, Peter Drucker. Ya. Recuerdo que en el año 1976, cuando tuve el gusto de trabajar la primera vez en el Banco Central del Ecuador, al pasar por la librería española en la 10 de agosto, en la vitrina vi un libro, El shock del futuro, Ya. en 1976, y firmado por un señor Peter Drucker. Para esa fecha yo ya me había graduado en la Escuela Técnica de Ingenieros en temas de comercio exterior e integración. Compré el libro y me fascinó. Ujú. ¿Y qué decía el señor Drucker en ese tiempo? El mundo, el planeta, los 196 países, si mal no recuerdo, que existen en el planeta Tierra, poco a poco enfrentarán problemas mentales, psicológicos, derivados de la innovación tecnológica creciente. Él ya veía eso. Mira, una persona visionaria, ¿no? Porque en esta época es donde se está dilucidando, se está palpando esa situación que hay la actividad, más bien la profesión de psicología está siendo cada vez más necesaria por esto, por la desestabilización que los seres humanos estamos sufriendo. Así es, Martita. Entonces, en años después, ¿no? Ujú. 20 años después, Ok. 10 años después, encontré este libro, Ujú. La sociedad postcapitalista, Ajá. del mismo autor, Peter Mm, Drucker. ya. Mm. Entre los dos libros también escribió este mismo autor La tercera ola Ah, ese y otros mismo, libros más. ya. ¿Ya? Ujú, Pero mira aquí, La sociedad postcapitalista. ujú, Y se me ocurrió a mí poner la portada del libro ya, y hacer un comentario. correcto. Yo había comprado el libro, había una biblioteca importante en ese tiempo, una superintendencia donde llegaban los estudiantes de Derecho Ya. y de Economía a A consultar. investigar. Ujú, Entonces publiqué. Y yo sorpresa que recuerdo algún economista de la Superintendencia de Compañías había protestado porque yo había incluido un material que como que no correspondía a esta publicación. ya. La idea mía era que los empresarios y los propios abogados de la superintendencia y todos los lectores de publicaciones como estas tengan una idea de lo que está viniendo. Ujú, correcto, excelente. Eso es adelantarse a lo que vendrá, precisamente para que nos ayude a tomar medidas y a preparar lo que tú mencionabas, el FODA, de una manera más acorde a los tiempos. Pero basada en información proveniente que nacía de expertos de nivel global. Ujú, Claro, no era yo quien decía eso. claro. Perfecto. Entonces, este economista había indicado que no correspondía publicar ese material, sino las cositas de la superintendencia nomás. Ya. Y a mí me quitaron de la posición de editor de la Gaceta Societaria. A mí me Oh, disgustó y renuncié a la superintendencia. Y claro, salí. correcto, por supuesto. Entonces, años después, un economista, perdón, a quien yo conocí en el Ministerio de Industrias tiempos atrás, muy inteligente, perspicaz, investigador, buen lector, analítico, que llegó a ser después presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Ya. Obtuvo un doctorado en España, doctorado en Economía, Santiago García Álvarez, a quien tengo el gusto de saludarle en este momento. Me llamó para que trate de difundir
leyendo la versión en internet. Yo me digitalicé el libro, Ujú. este otro libro, Ya. Ujú. Ya. que se titula Los objetivos del buen vivir a escala global. Una crítica de los objetivos de desarrollo sostenible y una propuesta alternativa transmoderna. Ujú. Pero tenía una connotación especial. Este documento Ya. era elaborado nada menos que por 2 doctores en economía de la Universidad de Huelva en España, en conjunto con 2 doctores en economía de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Oh, qué maravilla. Entonces, como está aquí, es un cuestionamiento a los objetivos de desarrollo sostenible que, si mal no recuerdo, en el 2015 fue aprobado por la ONU para ser aplicable en todo el planeta. Son los mismos objetivos que están en vigencia para el 2030. Exactamente. Y Ya. que son los objetivos que están siendo incumplidos en más o en menos en todo el mundo. Pero la causa podría ser que cada nación, cada país los interpreta y los ejecuta de acuerdo a su realidad, a su conveniencia, quizá. Así es, a su conveniencia. Ya. Porque yo he leído los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el tema es claro. Frente a las realidades que ha vivido el planeta, en otras palabras, el modelo económico aplicado, en realidad desde que Adam Smith en 1770 y algo Ujú. creó la teoría de la mano invisible, se ha venido aplicando un modelo de capitalismo que poco a poco, en más o en menos, en cada región y en cada país y en cada mandato gubernamental, ha sido depredador de los recursos naturales y de la biodiversidad. Y te doy un dato, Martita. Ujú. En 1976, trabajando en el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, el ministro de Industrias, Comercio, Integración y Turismo, el ingeniero Galo Montaño Pérez, a quien le envío un cordial saludo, obviamente es un venerable anciano. Claro. Conversando, yo he tenido la bendición de ser un hombre de confianza y no ser ni esbirro ni cepillo de ninguna autoridad. Pero curioso, me dijo, mire Wagner, a usted le interesa leer el libro Los límites del crecimiento. ¿Y qué es eso, ingeniero? Al ministro. Ya. Mire, es esto y esto otro. Esto fue un viaje a Ibarra, a un seminario de la Corporación Financiera Nacional. Al regreso me fui a Librimundi en ese tiempo y compré el libro. Y me leí. Ya. Los límites del crecimiento. Es decir, que ningún país puede crecer indefinidamente en su economía sobre bases, sobre límites que tiene, en este caso, los recursos naturales. Los recursos naturales no renovables y los recursos naturales renovables depende del uso que se le dé, de la explotación indiscriminada o no que se haga. Entonces, exactamente. Tierra, capital, trabajo, los factores de la producción y ahora la innovación con la tecnología, ¿no es cierto? Ujú, así Bien. es. El Ecuador ha vivido como un país que ha sobrevivido durante toda su historia republicana con exportación de agroproductos, ¿o no es así? Así es. Eminentemente nuestro país se ha caracterizado por ser agrícola. Primero cacao, Banano. sí, entre los primeros, ¿no? Ujú. Cacao, café, Café. banano, flores, camarones. Camarón. Llegamos a exportar vehículos, pues, perdón, aquí se ensamblan, ¿no? Ujú. No se fabrican. No, claro, solamente se ensambla. Aquí se Así ensamblan es. computadoras,
pero no se hacen microchips. Entiendo que Taiwán es el país especializado en la realización de microchips. Claro, y esto se relaciona con lo siguiente. Mira, cuando un mandatario, un presidente es visionario, fue el presidente de Costa Rica, sí, que en los años 90 fue a Estados Unidos y vendió la idea de que se instale una fábrica de microchips en su país. ¿De dónde, perdón? De Costa Rica. Allá. Negoció y arregló las situaciones de tal manera que se instale esa empresa. Bien. Pasó. Esa empresa con el tiempo, solo una empresa representaba el 15, 20, 25% del PIB. Imagínate, qué tremendo. O sea, es una industria, pero en gran desarrollo y crecimiento. En una etapa en la que yo fui miembro de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera, tuve una vinculación cercana con el corresponsal de la Agencia de Noticias Oficiales Gubernamental de la República Popular de China. Ya. Se llamaba Jin Shenyang. Hicimos buena amistad. Entonces me llegó a invitar a la embajada, yo le invitaba a comer, a tomar café, etcétera, etcétera. En ese tiempo él tenía más edad que yo. Y conversábamos. Y me pasaba documentos, información, videos, libros que no están circulando. Allí me enteré que, estoy hablando de 22, 24 años atrás, en China había una aldea especializada en maquila de la industria textil. Una aldea, una comunidad pequeña. Con el boom tecnológico y con el problema que se generó en varios países del planeta que maquilaban, a tal punto que empresas norteamericanas importantes, por la diferencia de salarial alta en Estados Unidos, costosa, entre comillas, llevaban las empresas a maquilar en otros países. Por eso comenzamos a ver zapatos, ropa, textiles en general y otros productos elaborados en Taiwán, China, Singapur, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegó este fenómeno y se encontró que la aldea que fabricaba solo textiles ya no podía fabricar porque no había quien trabaje. ¿Qué hizo China? A todos los aldeanos, a todos los pobladores les dijo, todos ustedes se van a olvidar de que fabricaban textiles. Y nosotros, el gobierno, les va a capacitar en tecnología informática. Porque lo que viene es otro mundo de tecnología. ¿En esa época Taiwán era parte de China todavía o ya se había independizado? Estaban en el problema, en el conflicto. Proceso. En el conflicto que Ya. han tomado mucho tiempo, ¿no? Claro, años. Hasta ahora. Todavía tienen ese conflicto en ciernes. Así es. Entonces esto da una idea de que la visión que se tiene una persona, un mandatario, un artista, un trabajador, el gerente de una MIPYME, de una micro, pequeña, mediana empresa o de una gran empresa, con formación obviamente y con ñeque, depende de la sobrevivencia de esa empresa o de ese país, o de esa familia inclusive. Entonces, en este libro, un saludo porque voy a enviar esta entrevista, esta conversación contigo, Marta, desde el Colegio de Periodistas de Pichincha a España, al doctor Antonio Luis Hidalgo Capitán. Es uno de los autores, coautor.
coautor, ¿ya? Y a la doctora Ana Patricia Cubillo Guevara, entonces en la misma universidad. Ya. Ahora están ya en otras Lugares. instancias. Al doctor Santiago García Álvarez y a Nancy Medina Carranco, los dos economistas de la Universidad Central. Excelente. Aquí excelente. ellos, durante un trabajo de investigación que tomó como, si mal no recuerdo, 2 años y un poco más, haciendo una encuesta entre expertos en buen vivir de 25, 30 países y frente a equipos de investigación en cada país, determinan que los objetivos de desarrollo sostenible no son viables. Este libro fue en el 2018. Ya, no hace Ok. mucho. Las Naciones Unidas, a ver, el objetivo número 6 es que todo el mundo, todos los habitantes del planeta Tierra tengan acceso a agua potable. Ya. Ese es el objetivo número 6. Las Naciones Unidas declaró hace 2 años, reconoció que no era posible. Se estaba agotando el agua en el planeta Tierra. Igual no la perspectiva o digamos, la predicción es que en el 2050 vamos a tener inclusive guerras por la posesión del agua. Y en ese esquema nuestro país es muy rico, tiene mucho potencial hídrico Nuestro país, Martita, y América Latina, en general. en general, ¿no? Ya. En más o en menos. Ya. Pero ocurre lo siguiente. Uno de los problemas que tiene el mundo es el deshielo de los glaciares en todo el planeta. No, sí. Y ocurre, para poner un ejemplo, aquí en el país. No nos olvidemos que el Cariguairazo, el Chimborazo, los volcanes nuestros están perdiendo áreas de los glaciares. Han perdido ya. Ya, claro. Hay estudios. El Cotopaxi. Así es. Bien. Y esa agua es la que viene a Quito y alimenta a través de los ríos las comunidades y las poblaciones y la gente y los campos. Para poner algo más cercano, visitamos un grupo de personas de varias disciplinas, el cantón Yoa, la parroquia de Yoa. Así es, efectivamente. ¿No es cierto que fue así? Un lugar hermoso como paisaje, como digamos, productivo, producción, con calidad de servicios. ¿Pero por qué? Ajá. Porque tiene agua. Claro, porque tiene agua. Ujú. Simple. ¿De dónde viene esa agua? De las vertientes. De las vertientes que se forman por los deshielos de los pichinchas, del Guagua Pichincha, Ruco Pichincha, etcétera, ¿verdad? Así es. Y pudimos ser testigos de cómo el agua, antes de llegar a las plantas de tratamiento del municipio, el agua era cristalina, transparente y totalmente útil para que beba el ser humano. Y nosotros tomamos esa agua. Así es, tuvimos ese privilegio. Así fue, ¿no es cierto? Ujú, Bien. así fue. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso este libro, de estos 4 expertos, los objetivos del buen vivir a escala global, no en el Ecuador ni en España, Claro, a escala global. en todo el mundo. No es posible que las tasas de crecimiento sean constantes, permanentes cada año en cada país sobre recursos finitos que se están terminando. Y por eso, con este documento, se recomienda llegar al crecimiento cero de la economía.
que significa en palabras más digeribles. Que ningún país crezca, sino que tiene que acomodarse al buen vivir. ¿Cómo repartir los recursos naturales? Equitativamente. Sostenible y sustentablemente. Ya. ¿Qué quiere decir sostenible? ¿Y qué quiere decir sustentable? Ujú. Sostenible. Que se pueda lograr que la humanidad sobreviva. Ya. En las generaciones de ahora, nosotros todavía, Ujú. en mi caso, Ajá. con 84 años y meses, sobrevivamos razonablemente bien dentro del concepto de buen vivir, sin sacrificar a las generaciones que vienen, tomando en cuenta tu necesidad de vivir, tu derecho a vivir, el derecho a vivir una vida razonable y buena de nuestro querido operador allí y de todos los miembros del Colegio de Periodistas de Pichincha Claro que sí. y de la Unión Nacional de Periodistas y de todos los medios de comunicación. Ujú. Por eso hay algunos expertos a nivel global que hablan del ecosocialismo. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Lo que haya de agua, tierra cultivable, con capacidad de producción de alimentos. Es decir, árboles, todas las posibilidades que el campo ofrece para la sobrevivencia, los minerales, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, no pueden contaminar más de lo que está haciendo ahora, de lo que estamos haciendo ahora en cada país, con la emisión de gases de efecto invernadero y que está contaminando todo el mundo, en más o en menos. Yo tuve la suerte de ser invitada a una academia de sostenibilidad de parte de una de las empresas cementeras. Ujú. Y ellos, justamente sensibles ante esta dificultad de que es necesario que se sustente de mayor manera la sostenibilidad, están haciendo actividades de reciclaje, si se puede decir, de reutilización de aspectos de productos para que pueda tener un mejor desarrollo y una mejor sostenibilidad. Inclusive están siendo que es de conocimiento general que las empresas cementeras son una de las que más contamina, están haciendo estudios Ujú. porque quieren lograr que la emisión de CO2, de gases de carbono, se reduzca por lo menos al 50%, que sería genial, ¿no? En su producción de cemento. Muy interesante todos los avances en sostenibilidad, en economía circular que ellos están aplicando. Así es. Para tal vez terminar el tiempo, pues en los Ujú. medios de comunicación es importante. Así es. Em, Solamente voy a referir para mejor conocimiento de todos los seguidores de este espacio importante del colegio. Ujú. ¿Cuáles son los requisitos, el perfil de competencias que debe tener un presidente de la República? Pero igual un ministro. Igual todos y cada uno de los funcionarios en todas y cada una de las áreas. Ujú. ¿Cómo es posible que haya un asambleísta de 18 años Imagínate. con todo el mérito y derecho? Realmente yo ahí me pondría a pensar, ¿será que tiene méritos realmente que puedan ser justificativo para que se encuentre en un puesto de tanta relevancia e importancia? A lo mejor ahí quienes están pidiendo que formen parte de sus filas para ser candidatos son, perdón el uso del término, son los irresponsables que colocan en esos espacios a personas que no tienen conocimientos. ¿Qué conocimiento para legislar va a tener? ¿Qué conocimiento para fiscalizar? Totalmente de acuerdo. Ujú. ¿Sí? Y los otros legisladores también, con Claro. edades
similares. Imagínate, me comentabas que un 21% o 21 legisladores son los que Sí, están en esa 19 escala. o 20, algo así. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? El perfil por competencias dice, insisto, procesado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, la Facultad de Psicología, las dos de la PUCE, el Colegio de Periodistas de Pichincha. En conjunto, 35 personas. Cuando yo conversé sobre este perfil con algunos colegas periodistas, o sobre algunos temas que aquí hemos tratado, y otros, algunos colegas periodistas me dicen, bueno, no, lo que pasa es que a ti te ha gustado la economía, a mí no me gusta eso. Yo soy del deporte, con todo respeto y afecto a todos los compañeros y colegas. Claro. No, yo soy de cultura. No, yo soy de cualquier otro tema. No, me parece bien. Claro. Pero yo aprendí hace algunos años, pero poquito a poquito a lo largo de estos 65 años de trabajo, la diferencia entre periodista y comunicador. En lo que está pasando cada día en el planeta. Así es. Y en mi país, y en América Latina, y en Europa, en Estados Unidos, en fin. Entonces, se supone que un mandatario, yo esto insisto mucho, porque nuestro presidente ahora, y el anterior, ¿cuál era la formación académica, técnica que tenían? ¿Y qué experiencia política y qué experiencia como conductores tenían? Lenín Moreno, a quien tuve el disgusto de conocerle como vicepresidente. Yo fui miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera y teníamos mucho contacto con él. Un detalle, en la primera conferencia de prensa que él ofreció en el año 2007, tiene que haber sido febrero o marzo, con la prensa extranjera, él invitó a un café o almuerzo, fue en un hotel cerca del Palacio Presidencial recién restaurado en ese tiempo, era muy importante. Y fuimos, saludamos muy cordialmente, ya nos conocíamos con todos. En el curso, además muy afable, él es muy cortés, siempre sonreído. Entonces dijo que estaba hecho cargo de algunas áreas que le había encomendado, de acuerdo con la Constitución, el presidente y el gobierno, ¿no? Áreas sociales, en fin, bien. Pero alguno de los colegas, nunca me olvido, fue un colega colombiano de UPI o AFP, algo así, le hizo una pregunta sobre algún tema relacionado con la economía. Claro, si es que la economía funciona mal, ¿cómo le va a asignar presupuestos para el área social? Entonces él se retorcía y al final contestó algo. Yo, aprovechando eso, le pregunté algo más directo sobre economía, ¿no? Entonces me quedó mirando y muy sonreído recorrió la mirada por todos los colegas, muy sonreído, y dijo: señores, amigos periodistas, quiero pedirles que por favor no me pregunten sobre economía, yo no sé nada de esto. A mí me han encomendado solamente el área social y nada más. Yo recuerdo que regresé a ver a los colegas, me miraban y nos mirábamos entre todos. Decíamos, ¿cómo el segundo mandatario de la Revolución Ciudadana, a lo mejor si no conoce, él no está autorizado para decirlo, para reconocer que es un ignorante en economía? Claro. Es que eso va en contra del propio gobierno. Exactamente. Ahora, como tú bien decías, Wagner, el tiempo en los medios de comunicación es oro, nos queda
nada de tiempo, ya tenemos el siguiente programa que ya se nos acerca. No sé si es que te parece, me gustaría mucho si es que tú aceptas para que el siguiente programa, el siguiente jueves, también continuemos contigo como invitado para dilucidar todos estos aspectos, porque se nos quedan muchos en el tapete, como esto de profundizar sobre tu criterio, tu opinión, tu análisis de la ley orgánica de inteligencia, que es un tema que en estos momentos nos está afectando a la población en general y a los periodistas en particular. No sé qué dices tú para inclusive anunciar ya a la audiencia que vamos a estar contigo el próximo jueves. Muchas gracias, Martita. Gracias por este espacio, primero. Segundo, te dejo el documento aquí para que te sirvas, revisarlo, gracias. Criticarlo, sugerir, proponer Muchas gracias. Cambios, los necesarios, y luego, sí, si es necesario y hay esa posibilidad, para mí sería un gusto poder aportar sobre esto. Les va a sorprender algo que tengo sobre la ley de inteligencia. Excelente. No, termino enviando un saludo a los expertos, conocedores y personas que han profundizado con mucha sensibilidad el tema de la cultura, porque la cultura y las manifestaciones artísticas es un componente importante en la estructura económica y la sobrevivencia de las nacionalidades de un país. Claro que sí. Un gusto, Martita. Queridos oyentes, queda pues en el tapete hecha ya la invitación para que nos acompañe en el siguiente programa Wagner. Ustedes podrán haberse dado cuenta que todos los temas que se han tratado son de mucho interés, de mucha importancia, y por lo tanto no queremos dejar sueltos, sino con una continuidad. Así es que quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias por su preocupación, por su seguimiento. Un buen día. Gracias por ser parte de este recorrido por el tiempo. Esto fue 50 años de historia, donde cada semana descubrimos un nuevo tema que nos conecta con lo que fuimos y lo que somos. Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque siempre hay una historia más por conocer. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.